Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal Analizando, donde analizamos personajes de películas y series desde un punto de vista psicológico y psicoanalítico. Así que ponte cómodo y disfruta. En esta ocasión me gustaría poder compartir un pequeño fragmento que estoy completamente seguro que va a permitir entender futuras interpretaciones. Por supuesto, en esos futuros videos voy a compartir ideas que voy a mencionar a continuación. Sin embargo, estoy completamente seguro que en este video va a haber una visión mucho más amplia que permita poder entender lo que es la estructura clínica de la psicosis. Me parece completamente importante poder compartir este pequeño fragmento un poco desligado de un personaje en particular, porque hay muchas historias con personajes que vienen a encajar en esta estructura clínica. Para hablar de psicosis podemos mencionar que desde los tiempos de Sigmund Freud, la psicosis venía a estar relacionado o se hacía referencia a ella a través de estas formas extremas de enfermedad mental. Cuando hablamos de psicoanálisis y toda esta teoría que viene a arropar las dinámicas del inconsciente, estamos hablando de que la psicosis se caracteriza porque existe una falta simbólica del padre en los primeros 5 años de vida de una persona. Es muy importante aclarar la idea que cuando hablamos de falta simbólica del padre, no se refiere a que existe una ausencia física de él. De hecho, podemos encontrar muchos casos de personas que pudieron tener un padre biológico o un padrastro o quizás un tío, un abuelo, alguien que vino a brindar esa figura paternal, y eso es lo que vino a simbolizar un padre para muchas personas. También lo que quiero llegar con esta explicación es que no necesariamente aquellas personas que crecieron en un hogar donde su padre biológico no estaba presente, no quiere decir que esto inmediatamente los haga psicóticos. No. Cuando hablamos de la ausencia o la falta simbólica del padre, estamos hablando de que nuestra subjetividad en esos primeros 5 años no vino a construir un significado o una idea relacionada al padre. Es como si ese concepto nunca se nos hubiera enseñado. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, como falta ese elemento, la mente lo que hace es ocuparse en construir significados de los elementos que ya tiene. Sin embargo, esta falta simbólica deja un agujero que impide a la persona que forma parte de la estructura clínica de la psicosis poder conseguir significados de qué significa ser un padre. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, en un determinado momento de la vida, la persona puede enfrentarse a situaciones donde tiene que asumir el rol o funciones que simbolizan esa figura del padre que ellos no vinieron a inscribir en su inconsciente. Esto, por supuesto, hace que ocurran múltiples cambios y es lo que prácticamente desencadena la psicosis y sus síntomas. De hecho, para poder diferenciar los síntomas de la estructura clínica de la psicosis, se le viene a asignar el nombre de fenómenos elementales, solamente para que esta estructura clínica se venga a distinguir de las demás. Cuando hablamos de fenómenos elementales, podemos mencionar, por ejemplo, las alucinaciones, que vienen a alterar los sentidos de la persona psicótica. Es por eso que ellos pueden llegar a escuchar, a ver y experimentar fenómenos que los demás no podemos. De hecho, las alucinaciones tienen un sentido y estas empiezan a surgir solamente por la ausencia de qué significa ser un padre. Aquí es donde la cosa se pone mucho más interesante, porque lo que la mente no puede simbolizar como esta figura del padre o estos significados del padre, entonces todo esto que no se puede simbolizar en la mente se va a manifestar en la realidad. Es por eso que cuando se desencadena la psicosis, la persona no puede distinguir qué fenómeno es real y cuál no lo es. Todo esto ocurre porque la mente intenta reconstruirse. Y este intento simplemente hace que la persona pierda su sentido con la realidad. De aquí en adelante viene a ocurrir toda una apertura a otros fenómenos elementales, como por ejemplo
los delirios y también otros fenómenos disociativos de la personalidad. Es decir, la persona psicótica puede empezar a construir múltiples personalidades, y cuando estas personalidades empiezan a surgir, muchas veces la persona no se da cuenta. Entre otras cosas, una de las dudas más interesantes que nos puede surgir a nosotros que estamos ajenos a vivir la vida desde una estructura clínica psicótica es cómo los psicóticos llegan a experimentar la vida una vez que se desencadena la psicosis. La verdad, hay muy pocas experiencias que nos acerquen a algo similar que pueda estar experimentando un psicótico una vez que se desencadena la psicosis. Sin embargo, sí hay una experiencia bastante cercana a ese tipo de situaciones, y me refiero precisamente a los sueños. Nosotros, aunque no pertenezcamos a la estructura clínica de la psicosis, a través del sueño podemos tener experiencias muy similares a las alucinaciones que tiene un psicótico. Por ejemplo, si nos ponemos a reflexionar, es muy curioso cómo en la gran mayoría de los sueños nunca nos detenemos por un momento y decimos: esto es un sueño, esto no es real, seguro estoy soñando. Esto ocurre muy pocas veces. Por lo general, nosotros llegamos a creer que la situación que se está desarrollando en el sueño es completamente cierta, es completamente real, y no la cuestionamos. Esto es más o menos algo paralelo a lo que forma parte de las alucinaciones y los delirios en los psicóticos. Aunque todos estos elementos que ellos puedan ver como fenómenos elementales no sean reales, ellos no pueden decir que no es real, porque lo sienten, lo experimentan, lo perciben como real. Eso es lo que pasa con nosotros en los sueños. Llegamos a vivirlos, por muy absurdos y exagerados que estos puedan ser. Otra de las características interesantes que llegamos a percibir cuando estamos soñando es que hay una deformación de lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Por ejemplo, en un sueño podríamos intentar cruzar una puerta, una ventana, y precisamente cuando pasamos ese marco, la habitación donde estábamos antes podría convertirse por completo en un ambiente completamente diferente. Estamos hablando que al cruzar la puerta podríamos aparecer en un lugar como una selva, un desierto, y precisamente esa carencia de lógica que se viene a construir en el sueño viene, por supuesto, a ser una experiencia bastante similar a una alucinación en un psicótico. Además de la transformación, ¿no?, del ambiente donde se está desarrollando el sueño, también existe una transformación, o de alguna manera una desfiguración, en las imágenes de las personas que nos acompañan en él. Es allí donde podemos ver que personas que nos estuvieron acompañando por algún momento llegan a desaparecer o se convierten en otras personas. Además, puede ocurrir la situación en la que podemos estar frente a un extraño pero tener sensaciones muy similares, como si pertenecieran a alguien muy familiar. Entonces, estos elementos que llego a compartir, por supuesto, forman parte de una especie de alucinación que se construye en los sueños. Sin embargo, para las personas que somos neuróticos, esto solamente desaparece. De hecho, podríamos hacer un argumento y decir que como en el sueño se construye una alucinación para nosotros, tiene todo sentido que para que esa alucinación deje de tener poder en nosotros, esta se tiene que interrumpir, y la manera en que se interrumpe es cuando despertamos y poco a poco empezamos a olvidar lo que soñamos. De alguna manera, el olvido viene a solucionar toda esa experiencia, por muy placentera o displacentera que pudo haber sido. Ahora sí, regresando al punto donde las alucinaciones empiezan a surgir para que la mente empiece a reconstruirse,
es cuando podemos ver que las alucinaciones y los delirios pueden tener distintos contenidos. Es donde las personas psicóticas pueden empezar a tener alucinaciones que estén relacionadas con duendes, que estén relacionadas con la figura, ¿no?, de la muerte. Podrían estar relacionadas incluso con historias o personajes extraterrestres. También hay muchas ideas de referencia como que alguien nos vigila, que alguien nos persigue o que alguien nos quiere hacer daño. Entre otras ideas de contenido que forman parte de alucinaciones, también pueden agregarse imágenes o ideas relacionadas a personajes de la historia. La persona, cuando se encuentra en un delirio muy bien constituido, puede llegar a construir una nueva identidad y tener toda la convicción posible de decir que es otra persona, o incluso afirmar con mucha firmeza cuál es su origen y cuál es su misión en la vida, por supuesto teniendo bases de fantasía. Entre otras ideas de contenido pueden por supuesto aparecer ideas relacionadas a demonios, pueden aparecer ideas relacionadas a monstruos, a entes, y por supuesto hay alucinaciones que no son tan displacenteras. Estamos hablando de que hay alucinaciones que vienen a traer una estabilidad. Muchas veces estas no son las primeras que se llegan a presentar. Al contrario, estas llegan a ser las últimas alucinaciones que se construyen para de alguna manera traer una solución a toda esa circunstancia. Entre esas alucinaciones o delirios podemos encontrar ideas bastante positivas. De hecho, hay personas que pueden tener alucinaciones relacionadas a voces de ángeles, de entes positivos, o benevolentes. También pueden tener un delirio donde el concepto que tienen de ellos mismos es el de una persona o un ser de luz, donde la misión que ellos tienen en la vida precisamente es algo vinculado a la armonía. Este tipo de alucinaciones y contenidos, por supuesto, son los que vienen a surgir cuando el psicótico puede tener una estabilidad. Cuando hablamos de las maneras en que se puede intervenir a una persona con estructura clínica psicótica que llegó a desencadenar la psicosis, se llega a recomendar que acuda a un psicólogo y ayuda psiquiátrica. Es completamente importante que estos vayan de la mano. Primeramente, la ayuda psiquiátrica, porque hay muy buenos medicamentos que permiten contrarrestar los efectos negativos de las alucinaciones. Y la terapia psicológica tiene un papel muy importante porque además del tratamiento médico, la persona necesita construir un nuevo significado a toda esa circunstancia que está viviendo ahora, para que de alguna manera esto pueda permitirle a la persona que está pasando por este episodio psicótico construir una solución con mayor brevedad y por supuesto de la manera más saludable posible. Y por último, considero que la interrogante más importante a aclarar es si los psicóticos son peligrosos. La psicosis no va de la mano de la agresividad ni de que una persona pueda ser peligrosa. No importa cuál sea nuestra estructura clínica, de esta no va a depender si somos agresivos y peligrosos. Lo que va a determinar qué tan peligrosos y agresivos podemos ser como seres humanos está más relacionado a nuestra historia personal. Es nuestro pasado el que tiene todo un registro de conductas y soluciones que pueden ser compatibles con conductas agresivas, con conductas de riesgo. Eso quiere decir que la psicosis no está vinculada directamente con la agresividad. De alguna manera podemos decir que son dos cosas diferentes. Sí pueden aparecer ambas en una persona, pero
No necesariamente un psicótico tiene que ser una persona peligrosa. No, es solamente un ser humano que pertenece a una de las 3 estructuras clínicas que ya existen. Espero que esta información sea de gran utilidad para ustedes y espero que les permita poder apreciar varios de los elementos importantes que forman parte de una psicosis. Bueno amigos, eso fue todo por este video. Si te gustó dale a like y te invito para que te suscribas y actives la campanita para que te enteres cada vez que subo un nuevo video. Si te interesa saber cómo ir a terapia conmigo, te dejo mis datos de contacto para brindarte más información y sin compromiso. También puedes participar para obtener una sesión gratuita con solamente darle like y dejar un comentario. Y si estás interesado en que analice un personaje en particular, puedes compartirlo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.